En tu casa, Señor amado, nosotros somos tus hijos, Padre de la gloria, y si estamos en este lugar, Padre amado, reconocemos que no tenemos cómo pagarle, Padre de la gloria. Estamos agradecidos por lo que usted ha hecho en nuestras vidas, sigue haciendo, Padre de la gloria, y usted, Padre Santo, nos da la oportunidad de hoy, esta noche, Padre Santo, poder estar con vida, Padre amado, y qué mejor momento de estar en tu casa, Padre Santo. Señor amado, bendice a tu pueblo que está congregado hoy esta noche en esta casa, Padre Santo, un pueblo que decidió quedarse, Padre amado, conforme a su necesidad, Padre de la gloria. Habla sus vidas, Padre Santo, habla nuestras vidas, poderoso Dios de la gloria. Te damos toda gloria, te damos toda honra y te damos toda alabanza solamente a ti, Señor amado. Gracias, Padre de la gloria. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Siéntense, hermano. Sé que estamos cansados porque somos humanos y los pies se duermen, hermano. Pero no significa de que por eso hasta con sueño estamos, pero no se vaya a estar durmiendo. Predicar en una vigilia, hermano, y cantar no es fácil, porque es peligroso. Usted predicando, usted se puede dormir con el pueblo, o cantando, usted también se puede dormir con el pueblo. Pero vamos a hablar bajo el tema venciendo los obstáculos en el camino. Entendemos, hermanos, que la mayoría de nosotros hemos escuchado acerca del apóstol Pablo. Pablo, un hombre que cuando emprendió este viaje, no iba de paseo, no iba a un lugar tal vez bonito, pero llevaba una misión, era comparecer ante César en Roma, porque por predicar su palabra, esa palabra de Cristo, pues a Pablo lo tenían preso. Tal vez lo que querían era callarlo, pero de una o de otra manera, cuando Dios tiene propósitos en nuestra vida, se levante quien se levante, hemos de ver los propósitos cumplidos en nuestra vida. Se levante quien se levante, hemos de ver los propósitos cumplidos en nuestra vida. Y Pablo llevaba un solo destino, y era ir delante de aquel hombre, compadecer contra él, porque Pablo había decidido irse a defender hasta allá, porque solamente él lo sabía, porque llegaba mucho a quererlo interrogar y nadie hallaba tan solo en él algo para que él pudiera estar preso o para que pudieran quitarle incluso hasta la vida. Pero cuando el apóstol Pablo emprende este viaje, la navegación en la cual él iba, no iba gente de buen padecer, iban totalmente solo lleno. Aquella embarcación llevaba solo presos. El apóstol Pablo le tocaba viajar con todos ellos, independientemente fuera culpable o no culpable, tenía que ir allí para llegar al destino donde él se dirigía. Pero mientras tanto pudimos leer que cuando este viaje se inicia, el apóstol Pablo le da una advertencia que no se fueran en ese tiempo, porque las aguas iban a ser contrarias, los vientos podían ser contrarios, y podemos darnos cuenta de que dentro de las aguas, hermanos, cuando los vientos están contrarios y una tormenta se viene dentro del agua y la embarcación, hermano, corre el peligro de que tienda a adquirir cualquier fallo. Pero uno de esos, hermanos, fue que no le dieron crédito a lo que Pablo decía, les importó lo que aquel hombre dijo y le dieron más crédito, dice, al piloto de la nave. Pero esto es lo bonito, hermanos, que cuando ellos emprenden el viaje, de repente salen y cuando menos acuerdan, empiezan los vientos a soplar en contra de la nave. Cuando los vientos empiezan a soplar en contra de la nave, me imagino que aquellas personas dijeron, ¿por qué no le hicimos caso a Pablo?
pero ya era demasiado tarde, ya estaban dentro de aquel lugar y lo que les tocaba era enfrentar lo que venía para ellos, hermano. Y he decidido predicar hoy esta noche bajo este tema, venciendo los obstáculos, hermanos, que se presentan en el camino, porque en todo el camino de todo cristiano van a haber obstáculos, hermano. El camino dentro del evangelio no es un camino fácil, pero nosotros tenemos un solo camino, hermano. No tenemos 2 ni 3 caminos, sino un solo camino, y en este camino que llevamos vamos a tener adversidades, hermano, vamos a tener muchas veces altos y bajos, hermano, van a haber problemas, van a haber enfermedades, se va a levantar cualquier huracán, hermano, pero en medio de todo que no se nos olvide que Dios está con nosotros. En medio de todo, hermano, que no se nos olvide que tenemos un Dios que nos ha dado una oportunidad de vida, y que si Dios ha dado una promesa a nuestra vida, la vamos a ver cumplida. Mientras tanto, me imagino que cuando aquella embarcación empieza todo, aquella gente empieza a angustiarse, hermano, porque cuando hay problemas o hay dificultades, hermano, en nuestra vida, nosotros no vamos a reír, hermano. Es de humanos preocuparse, es de humanos asustarse. Aquella gente empieza a ver qué hacer dentro del agua. Pero me imagino que entre más ellos buscaban qué hacer, el agua era más fuerte. Y así es la vida de nosotros, hermano. A veces, tal vez hemos recibido una advertencia de no hacer tal cosa, pero recibiendo aún la palabra, somos necios y decidimos meterlos donde no teníamos que meterlos. Decidimos meterlo, y lo primero que dijimos, mi vida es mi vida y que a mí quien me manda, pues. Pero cuando los vientos están fuertes y están contrarios, hermano, ahí empezamos a llorar. Cuando los vientos están fuertes y están contrarios, decimos a llorar, hermanos, y a culpar a medio mundo. Alabado sea Dios. Y los necios fuimos nosotros, los cabezones fuimos nosotros, porque no quisimos escuchar. Esta gente, ¿de qué les servía que ya estando allí quisieran salvar sus vidas si ya estaban dentro del agua? Pero fiel es Dios que, aunque tal vez en esos momentos ellos no lo entendían, pero por Pablo ir en ese lugar, hermano, mire, Dios tenía que darle la oportunidad para que esta gente viera al Dios que Pablo le servía, hermano. Y mientras Pablo veía los obstáculos, me imagino que humanamente él solo lo que pensaba era que tenía que llegar a defenderse ante César. Hermano, todos nosotros tenemos que saber que en medio de todo, lo que tenemos que acordarnos es de un Dios grande que tenemos, de un Dios poderoso que tenemos, hermano, de un Dios glorioso, hermano, de que Él nos ha dado esta oportunidad que hoy estamos con vida. Porque a veces nos preguntamos a dónde estaríamos nosotros si no estuviéramos en Cristo. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin Cristo en nuestra vida? Pero mire, hoy esta noche Dios nos da la oportunidad de que estemos vigilando. Y de que yo no sé cómo es su vida, solamente usted sabe cómo usted se encuentra. Yo no sé qué clase de huracán usted puede estar pasando, ya lo pasó, hermano, pero si ya lo pasó, dele gloria al Cristo que vive y que liberta. Y si está en medio del problema, gocémonos en el Señor, glorifiquemos el nombre de Dios, que Dios nos dará la victoria. Vaya allí mismo, hermano, y vamos a leer el 21. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas,
Es necesario que compadezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué difícil, hermano, ha de haber sido para esta gente cuando Pablo empezó a decirles esto. Porque simplemente en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, hermanos, a veces nos va mal en la vida, hermanos, y cuando alguien nos dice, ¿verdad que te dije que no hicieras esto porque te iba a ir mal? Hermanos, es que nosotros, como que entra aquello en nuestra mente, hermano, y hay como un sentimiento de culpabilidad en nosotros, hermano, porque dijimos, ¿por qué no escuchamos de primero el consejo que nos estaban dando? Porque si tan solo hubiera escuchado lo que me estaban diciendo. Mírese a veces, hermano, así con pequeñito, mire, a veces decidimos, vamos en el camino, y a veces sentimos cambiarlo de ruta y no lo cambiamos. Y la ruta lo lleva al mismo lugar. Y cuando vamos a hallar un tremendo tráfico, hermano, y no lo cambiamos donde nosotros sentíamos que lo queríamos cambiar, yo me culpo a mí mismo, hermano. Y yo digo, ¿y por qué no hice caso a lo que sentía? Y cuando aquel tráfico está parado, hermano, y usted pone la dirección y la única salida que usted tenía era la que usted no tomó, hermano. Para que aprenda, digo yo, para que me eduque, me está pasando esto, digo. Sí, entonces en algo sencillo, hermano, a veces nos entra aquella culpabilidad porque no escuchamos, hermano, no entendemos de que a veces cuando sentimos esto es porque de algo Dios nos está apartando, hermano. Entonces ya no digamos cuando de repente hemos fracasado, hermano, por algo que nosotros no escuchamos, porque a veces, hermano, se nos dicen las cosas y a veces creemos que es porque a las demás personas les importa nuestra vida, pero no, hermano, muchas veces alguien te va a decir no lo hagas, pero es porque aquella persona está viendo que lo que tú estás a punto de ser te va a llevar a un día al fracaso, que lo que tú estás a punto de hacer un día vas a estar derramando lágrimas por aquello, y cuando estás llorando tú dices, mejor hubiera hecho caso. El apóstol Pablo se da el gran lujo de empezarlos a regañar, a exhortar en medio de aquella embarcación, y lo de paso, hermano, que hasta le dice que coman. Y usted cree que esta gente quería comer en medio del agua, pasando tribulación, pasando tempestad, hermano. Si cuando usted esté en problemas, hermano, cuando usted esté en dificultad, hermano, usted disgusto le siente a la comida, porque usted come, pero usted come por comer. Usted no sabe si está comiendo azúcar o está comiendo sal. Usted lo que está haciendo simplemente es de que lo vean comiendo. Pablo exhortaba al pueblo que iba, a la gente que iba en ese lugar, a que comiera, hermano. Me imagino que todos asustados, pero él no le importó, hermano, en aquel momento que aquella gente no obedeciera lo que él les había dicho. Me imagino que Pablo empezó a clamar a Dios y a decirle, yo sé de que voy a llegar al destino que tú tienes preparado para mi vida. Hermanos, qué bueno es que sepamos que cuando Dios está de nuestro lado, no hay nadie, no hay diablo que pueda resistir a lo que Dios ha hablado en nuestra vida. Que hemos de ver la promesa cumplida en nosotros, hermano. Hemos de ver lo que Dios hará con nosotros. El problema de hoy, este tiempo de la iglesia del Señor, es que muchas veces queremos ver la gloria de Dios, pero no queremos buscar de Dios, hermano. Queremos milagros, pero no queremos buscar de Dios todo el tiempo. Estamos cómodos. Alabado es el Señor. Estamos viendo que los vientos están fuertes, y en vez de estar orando, nosotros estamos en otra cosa. Alabado es el Señor. En veces, hermano, los vientos están contrarios, y nosotros, en vez de estar buscando y pidiéndole a Dios que tenga de nosotros misericordia, nosotros nos estamos descuidando más, hermano. Y cuando vemos que nuestra casa está siendo golpeada, hermano, es tiempo de levantarlos y empezar a clamar, hermano. Es tiempo de levantarlos y pelear por lo que Dios ha hablado en nuestras vidas, hermano. Y podemos ver que no importa la tormenta que venga, no importa la tempestad que se estén viviendo, hermano, pero cuando Dios ha hablado, Dios cumple su promesa. Porque a Pablo, desde el momento que él decidió emprender el viaje, hermano, Pablo lo decidió emprender, pero no sabía de los obstáculos que él se presentaba en el camino. A veces, hermano, todavía nosotros lo queremos dar el lujo de decir, antes sin Cristo mío mejor. Alabado es el Señor.
A veces, hermanos, ya cristianos, ya hermanos, ya de 3 meses, 4 meses en adelante, y se da el privilegio y el gran lujo de decir: sin Cristo mío mejor. A veces se cometen esos errores, hermanos, y eso es lo que el diablo quiere. Que nosotros creamos que sin Cristo nuestra vida estaba mejor. En ningún momento, hermano. Ahora tenemos a Cristo de nuestro lado, hermano. Y ahora el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermano. Ahora es que estamos en este lugar adorando y glorificando el nombre del que nos ha libertado a nosotros. ¿Cómo, hermano, vamos a estar mejor sin Cristo? En ningún momento. Mire, si estar con Cristo es estar en las mejores manos. Puede pasar un problema, pero usted está confiando de que tarde o temprano usted va a tener la victoria de Dios. Usted puede estar pasando una enfermedad, pero usted está confiando de que tarde o temprano Dios hará el milagro en su vida. Y, hermano, un lugar donde se mueve la gloria de Dios y donde vemos milagros de Dios, hermano. Así es que lo que tenemos que hacer es seguir creyendo, confiando plenamente, que así como Dios ha dado mucha victoria dentro de esta casa, así Dios seguirá dando victorias en este ministerio, hermano. No importa lo que se quiera levantar, hermano, no importa. A Pablo le tocó vivir de todo en este camino, hermano. No fue fácil, pero Pablo llevaba el destino, hermano. Y a veces, hermano, esto es lo que nosotros perdemos la visión, hermano. Nos desenfocamos para dónde vamos y empezamos a ver a derecho, a izquierda, hermano. Y nuestro camino es recto, hermano. Nuestro camino no es a la derecha, no es a la izquierda. Nuestro camino es de que hemos de seguir viendo la gloria de Jehová, hermano. Y de seguir declarando que seguimos en victoria, hermano. A veces estamos tan despistados, hermano, y por eso no hayamos que hacer. Porque cuando está pasando esta tribulación dentro del mar, puede estar todo el mundo asustado, pero Pablo sabía su destino, hermano. A veces, hermano, noticias de un modo, de otro modo, la gente se preocupa y todo, pero nosotros sabemos que estamos en las mejores manos, en las manos de Dios, hermano. Entonces, si estamos en las manos de Dios, hermano, nosotros sabemos que nada de pasar, que Dios no lo permita, hermano. Vamos a leer el 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de nosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios, comenzando a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Como que la gente que iba allí se dio cuenta que tenía que creer a lo que Pablo estaba diciendo. Y cuando ellos deciden, tal vez ellos empezaban a ver que el sol empezaba a alumbrar para ellos. Porque esta historia es bastante larga, pero si nosotros lo leemos completo, nos damos cuenta de que en medio de esta tempestad, ellos no sabían si era de día o si era de noche, hermano. Era una tempestad tan grande que había golpeado la nave, que ellos ni sabían para dónde se dirigía, porque ya no dirigía el piloto la nave, sino que las aguas estaban dirigiendo la nave. Mientras tanto, aquella gente decide creerle a lo que Pablo estaba hablando y empezaron a comer. Empezaron a ver ellos tal vez que
por algo a estar hablando Pablo estas palabras, tal vez pudieron haber dicho, pero mientras ellos veían que la tempestad tal vez iba a pasar, hermano, de repente pasa algo inesperado que ellos mismos lo esperaban, hermano. Cuando todo parecía tranquilo, hermano, vino algo en contra de la nave, hermano. Pero lo mejor de todo, hermano, que aquella gente cuando estaba comiendo, estaba alegre, hermano. Nosotros, hermano, lo que tenemos que hacer es poner la vida en Cristo, decidir creer en Dios, porque a veces, hermano, nosotros nos ponemos a buscar como que tuviéramos tanto a dónde escoger, y nosotros, los hijos de Dios, lo que nos toca es creerle a Dios. Nosotros a veces decidimos, ¿será que es cierto lo que dicen o no es cierto lo que dicen? Y mire, por eso, hermano, muchas veces se mueven milagros y a veces nosotros no vemos un milagro porque nosotros no estamos creyendo en el milagro. No es, hermano, porque no haya milagros. Sí hay milagros, hermano. Lo que pasa es que a veces no lo vemos porque nosotros no estamos creyendo en lo que nos ha dicho, hermano. Y a veces, hermano, esto puede hasta incomodar, esto puede molestar, pero es que esto es muy cierto, hermano. Si a veces nosotros estamos clamando, podemos decir estamos creyendo, pero mentira, no estamos creyendo en el milagro. A veces lo que buscamos es simplemente agradar a aquel oído que tal vez va a escuchar, sí, yo estoy creyendo, pero no, hermano, muchas veces simplemente lo decimos de labios para afuera, pero en nuestro interior, hermano, no lo está creyendo. A veces llevamos una vida de apariencia. A veces decimos ser y no somos nada, hermano. A veces, hermano, lo que nosotros, hermano, estamos haciendo muchas veces es que nosotros mismos nos estamos engañando, hermano. Pero lo bueno, hermano, de todo es que mientras nosotros estamos vivos, tenemos esperanza, hermano. Porque esta gente, sin importar que tal vez en ese lugar fueran los peores criminales que podían llevar en esa embarcación, pero la mano de Dios los iba guardando y los iba cuidando, hermano. Porque mire, hermano, por eso nosotros tenemos que tener cuidado también en lo que podemos hablar. Porque imagínense, yo digo, la Biblia habla que solo Pablo iba allí con temor a Dios. Pero la mano de Dios, mire, allí lo iba guardando y lo iba cuidando, hermano. Entonces que nosotros podemos edificar, pero también podemos destruir. Nuestros labios pueden servir para edificar y también para destruir, hermano. Por eso muchas veces que tenemos que tener cuidado en lo que nosotros hablamos o hacemos. Porque muchas veces podemos estar haciendo cosas que en vez de estar edificando, estamos destruyendo. Y de repente, hermano, nosotros podemos preguntar, pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es, hermano, que a veces no estamos edificando con lo que nosotros estamos hablando. No estamos edificando con nuestras actitudes, hermano. Pero yo digo, solo Pablo iba en este lugar ahí y iba dispuesto a defender el nombre de Cristo, porque por eso lo llevaban preso, hermano. Pero aquel hombre iba dispuesto a presentar su defensa, hermano. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que cada día que pasa, es cierto, la misericordia de Dios es tan grande, pero también nosotros tendremos que tratar de ser mejores cada día, hermano. En el Evangelio del Señor, hermano, cada día nosotros tenemos que tratar de ser mejores. Porque si en nosotros no está el ser mejor, estamos mal, hermano. Porque usted cree que estar ahorita en esta hora, hermano, yo veo a muchos de ustedes que ya están durmiendo. ¿Y yo por qué no lo puedo acompañar en su dolor? Aleluya. El Evangelio de Cristo, hermano,
es un evangelio que nosotros tenemos que creer que aún hay juego en el altar, pero juego de verdad, hermano. El evangelio de Cristo, hermano, ¿usted cree que el caminar en el evangelio? No, hermano, si esto no es que sea color de rosa. Si así, hermano, como estos hombres estaban dentro de alta mar sufriendo estas tempestades, muchas veces así estamos nosotros, sufriendo ataques, hermano, sufriendo problemas, hermano, sufriendo, hermano, muchas veces algo que nosotros tenemos, muchas veces que nuestra mente lo domina, muchas veces, hermano. Peleando con aquellos pensamientos negativos, hermano. ¿Usted cree que es fácil venir a este lugar, hermano, y que de repente usted viene gozoso y ya la mente lo empezó a traicionar, hermano? Usted se empezó a acordar en el problema, hermano. Usted se empezó a acordar, hermano, de aquella enfermedad, de aquella situación que usted está pasando, hermano. Y es por eso, hermano, que de repente hay mucha gente que dentro del evangelio sale huyendo, hermano. ¿Por qué? Porque la mente ganó, hermanos, y nosotros tenemos que saber que nuestra mente tiene que ser mente de Cristo, hermano, porque si no, hermano, nosotros rápido salimos, hermano, pero es necesario que peleemos por esto. Cada día que estamos en este lugar, hermano, ¿usted cree que ahorita usted ha ganado una victoria, hermano? Porque mire, mejor preferió estar durmiendo aquí en la iglesia y no estar en su casa. Pero, así es que debe gloria a Dios, porque por lo menos estamos en este lugar, hermano. Hermano, si todos los que estamos en este lugar, independientemente usted está cansado, haya trabajado o no haya trabajado, es un cansancio que ya es 24/7 en esta nación. Usted descansa una semana y usted está cansado de estar descansando. Y ahora, ¿qué le pasó? Me duele la espalda de tanto dormir. O sea, este es un cansancio 24/7, hermano. Pero venir y presentarlos, hermano, en este lugar es decirle al Señor, reconocer que no tenemos cómo pagarle, hermano. Porque usted cree todos, hermano, somos necesitados del Señor. Yo siempre digo, hermano, nosotros nos alegramos ver los unos a otros. Claro que los alegramos, hermano, porque pues ya, si usted no ve a alguien, usted dice, bueno, a ver, ¿por qué no vino? Si no es tan preguntón, usted no pregunta. Si es preguntón, usted está preguntando. Pero es que hay un pueblo que está despierto, dice. Pero, hermano, en medio de todo, reconocemos que a este Dios no tenemos cómo pagarle, hermano. Sí, yo creo que la mayoría, hermano, muchas veces nos preguntamos qué sería en nuestra vida. ¿A dónde estaríamos si Cristo no nos hubiera alcanzado, hermano? Pero cuando nos damos cuenta y vemos la misericordia de Dios, hermano, decimos que mejor decidimos estar en este lugar, hermano, adorando y glorificando el nombre de Dios, hermano, porque qué bonito es, hermano, cuando Dios te ha dado una palabra, una promesa, y hay ataques, hay adversidades. Hay mucha gente que tal vez decide ya no creer por ello, pero hay mucha gente que no pierde la visión de aquella palabra que Dios ha hablado en su vida, hermano. Y aunque sea llorando, pero le está diciendo, como le dijo el salmista, acuérdate de tu palabra, dada a tu siervo. Y vemos a aquella gente, hermano, que de repente recibe su milagro y lo que tiene ganas de darle gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, hermano. Y a veces, hermano, podemos ver que muchas veces, no es que a veces decimos, si supiera lo que yo estoy pasando. No, hermano, dentro del pueblo del Señor, todos nosotros vamos a tener tribulaciones grandes, hermano. Todos nosotros vamos a pasar adversidades. Lo que pasa es que muchas veces uno está calladito y uno no dice nada. Aleluya. Pero cada uno de los que estamos en este lugar, tenemos que entender que así como esta nave estaba
totalmente siendo atacada por los vientos fuertes. Pareciera que ya todo estaba perdido, pero no todo estaba perdido, hermano. Había un hombre que llevaba un destino y yo digo, por lo menos hubiera ido de vacaciones Pablo. Pero nadie iba a defenderse, hermano. Iba a defenderse, él había decidido defenderse ante César y ir hasta Roma, hermano. Aquel hombre le dice que estuvieran tranquilos, que él tenía que compadecer ante César, hermano. Digo yo, la fe y aquella seguridad que el apóstol Pablo tenía, la necesitamos nosotros en nuestra vida, hermano. La necesitamos porque muchas veces, hermano, no estamos seguros del Dios que le servimos, hermano. Muchas veces, hermano, nos falta nuestra fe y a veces, hermano, como que nos cuesta pedirle a Dios que nos aumente la fe, hermano. Pablo habló con seguridad aquellas palabras y podemos ver que aquellas palabras se cumplieron, hermano. Hoy vamos a leer 27:40. Cuando cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se jugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra. Cuando tal vez aquellos hombres habían comido, veían que todo estaba diferente, de repente sufrieron lo que ellos creían que ya estaban a salvo, hermano. Y digo yo, hasta los soldados deciden ellos empezar a matar a tanto de aquellos presos que llevaban, porque ellos llevaban un número de presos, y si esos presos no llegaban a aquel lugar, ellos tenían que pagar por sus vidas en aquel entonces. Y aunque me imagino que aunque ellos estuvieran compadeciendo ante un juez, me imagino que no les iba a creer lo que ellos decían. En cambio, ellos mejor preferían matarlo para que quedaran evidencia de que aquellos hombres no se habían escapado, hermano. Pero de repente alguien se levantó, porque en medio de estos presos, Pablo siendo culpable o no siendo culpable, pero como iba preso, tenían que matarlo, hermano. Fuera culpable o no fuera culpable, pero como ya lo habían contado como preso, tenían que matarlo, hermano. O sea, cuando todo parecía tranquilo, de repente tal vez se habían ya hasta ellos pensado que se habían salvado de las aguas, pero llega algo inesperado. Los soldados deciden matar a todos los presos, incluyendo al apóstol Pablo. Pero alguien, digo yo, se levanta y habla. Y dice la Biblia que era por salvar a Pablo. Pero salvando al apóstol Pablo, estaba salvando a todos aquellos, porque no dijo, no, yo no quiero que maten a Pablo, yo no quiero que... Él habló totalmente en nombre de todos aquellos presos, hermano. Pero la Biblia dice que era queriendo salvar a Pablo, hermano. Y yo digo, es que independientemente, cuando Dios tiene propósitos en nuestra vida, hermano, guste o no guste, hermano, hasta gente que uno no conoce va a hablar a favor de uno, hermano. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está a nuestro favor, hermano, y el cumplimiento de Dios tiene que cumplirse. Porque aquellos soldados, me imagino, ya dispuestos para matar a todos, pero este hombre se levanta y decide que no, que los que pudieran nadar se tirasen nadando, y los demás. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra. Y los demás partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Podemos ver, hermano,
cómo la mano de Dios es tan fiel con nosotros, hermano. Vemos que tal vez el agua no los mató, los soldados no los mataron, pero ¿cuántas veces, hermano, el enemigo se levanta en nuestras vidas para parar por completo lo que Dios ha depositado en nuestra vida? ¿Cuántas veces, hermano, el enemigo se levanta para que usted no vea el cumplimiento de Dios? ¿Cuántas veces, hermano, hemos tenido que pasar diferentes adversidades, diferentes obstáculos, pero seguimos de pie dándole gloria y honra al que gloria se merece? Yo digo que todo estaba bien mientras todos se sentían a salvo, hermano, y yendo tanto preso en aquel lugar, habiendo tantas personas en aquel lugar. El capítulo 28 del libro de los Hechos nos relata la historia de Pablo y la víbora, hermano. El agua no lo mató, los soldados no lo mataron, pero la bendita víbora se le prendió a Pablo en la mano. Amén, aleluya. Habiendo tanta gente ahí, buscó las manos de Pablo. Aleluya. ¿Por qué? Porque el que llevaba un destino era Pablo. Aleluya. De ahí, hermanos, aquellos le daba lo mismo donde los llevaran. Amén. Pero a Pablo no le daba lo mismo. Él iba para un lugar y tenía que llegar a aquel lugar a defenderse, hermano. Vamos a leer el 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales no trataron con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Mientras el apóstol Pablo, hermano, estaba todo mojado, con frío y todo, mientras recogía leña, algunas ramas secas, me imagino, para que el fuego fuera más grande y durara un poco más, la víbora se le prende a Pablo de la mano. Cuando se le prende, no le queda otra opción que sacudir la víbora, hermano, y la sacude en el fuego. Simplemente viene, se la sacude, y aquella gente empieza a verlo y empiezan a hablar de él, hermano, que es cierto que se había salvado de las aguas, pero que la justicia no lo iba a dejar vivo, hermano. Pero ¿sabe qué? Por eso, hermano, mucha gente tal vez esté esperando verte fuera del evangelio de Cristo, hermano, pero mientras tú sigues de pie, tú sigues que te debes que dar honra y gloria a Dios, hermano, porque hay mucha gente, hermano, que así como estaban esperando que Pablo, aquel veneno de aquella serpiente, lo matara, hermano, aquella gente estaba viendo, y entre veían a Pablo, ellos imaginaban que aquel hombre ya estaba a punto de morir. Los mismos que estaban queriendo verlo muerto, de repente estaban diciendo: este es un Dios. Y no, hermano, Pablo no era ningún Dios, era que la mano de Dios estaba con Pablo, hermano. Pero el apóstol Pablo no dejó que el veneno de aquella víbora lo matara, tuvo que sacudirse aquel veneno, hermano. La iglesia del Señor tiene que saber que tiene que sacudir todo aquello que estorba. La iglesia del Señor tiene que saber que tiene que sacudir todo aquello que le perjudica, todo aquello que no lo deja
avanzar todo aquello que nos detiene. Porque muchas veces estamos culpando a todo el mundo que no avanzamos porque alguien nos está deteniendo. Mentira del diablo. Nosotros no avanzamos porque no queremos, hermano. Esto del evangelio es muy personal. O se mete o no se mete, pero dejemos de estar culpando que yo no avanzo por esto, yo no avanzo por lo otro. A usted nadie lo está deteniendo. Si usted no busca orar, no ora porque usted no quiere. Si usted no busca ayudar, usted no ayuda porque a usted le gusta comer. Alabado es el Señor. Tenemos que sacudir ese veneno que muchas veces está dañando la iglesia del Señor, que muchas veces está dañando nuestra vida y no nos damos cuenta que el mismo diablo nos está agarrando como juguete, nos está agarrando como trapo de inmundicia, moviéndolo de un lado a otro, hermano, y culpando a nosotros que alguien está deteniendo que yo no avance. ¿Cuál es eso? Yo no avanzo porque yo no quiero avanzar. Yo no oro porque yo no quiero orar, simplemente es esto. Pablo, yo digo, si Pablo hubiera dejado que aquel veneno se le penetrara en el cuerpo, hasta ahí hubiera llegado, hermano. Y ya le faltaban poquito para llegar al lugar hasta donde él se dirigía, hermano. Pero ni la víbora pudo matarlo porque el hombre fue inteligente y sacudió la víbora en el juego, hermano. A veces nosotros podemos traer raíces de amargura y podemos estar diciendo, no avanzo por esto, no avanzo por lo otro. No es tiempo de dejar las excusas, hermano, porque a veces estamos como aquel hombre que le dijo a la mujer que tú me diste y empezó a excusarse de todo. Mentira, la mujer no le dio simplemente a la fuerza, él comió porque él quiso comer, hermano. Las excusas se han hecho, hermano, y nosotros muchas veces nos excusamos tanto, hermano, y decimos, no, es que por esta persona yo no avanzo. Mire, esto es tan bonito dentro del evangelio que hay hombres que cuando no está casado dice, no, es que a mí lo que me falta es la ayuda idónea, pero ya cuando está casado dice, no, es que esta mujer no me deja avanzar. A veces, hermano, el hombre es el de eso, pero a veces es la mujer, dice, es que a mí me falta alguien a mi lado. Cuando ya tiene aquella persona al lado, empieza a culpar al hombre y dice, no, es que este hombre no me deja avanzar. Mentira, usted quería estar amarrado, ahora aguántese, ahora aguántese. Usted está así porque usted quería. Alabado es el Señor, bendito Dios. Usted tiene que saber que si no avanzamos dentro del evangelio, no avanzamos porque no queremos, pero tenemos que dejar las excusas a un lado. Porque qué bonito que aquel hombre se presente y le dice a Dios, no, es que mira, la mujer que tú me diste, mentira. Esa fue una excusa barata, hermano. La mujer no lo obligó a que comiera de aquello, hermano. Él comió porque él quiso, hermano. Y a veces, hermano, nosotros eso es lo que tenemos, que el veneno no lo sacudimos y nosotros decimos que sí, pero todavía dejamos un poquito ahí. Alabado es el Señor. Y a veces, hermano, lo que hacemos es que nos estamos dañando. Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, no, yo como. Si es que por esto, por lo otro, no, hermano. En ningún momento excusas baratas, hermano, excusas del diablo son esas que a veces, hermano, nosotros mismos las ponemos. Pero no, situación que nosotros podamos estar viviendo, hermano, nosotros lo que tenemos que saber, que si Dios ha hablado a nuestras vidas, metámoslos con Dios y hemos de ver la gloria del Señor, hermano. Metámoslos con Dios y hemos de ver la mano de Dios. Sí, mire, tan sencillo, pues que a veces cuando hay vigilia mejor decidimos no venir al primer culto. En algo tan sencillo pues nos damos a conocer. Así de chiquito en algo para que no me digan los hermanos que me quieren. Y esto del evangelio es muy personal, hermano. Esto, ayúdele al que se deje ayudar. Esto del evangelio es muy personal, hermano. Pablo le pica la víbora. Estaban queriéndolo ver muerto, hermano, y de repente aquellos que querían verlo muerto
estaban diciendo, no, este hombre es un Dios y por eso ni la víbora pudo matarlo. Qué bonito es, hermano, que cuando hay gente, hermano, que no cree en uno, que dice, no, esto no va para ningún lado, y de repente ve lo que Dios está haciendo en el ministerio, empieza a decir, no, verdaderamente la mano de Dios está con ellos, verdaderamente tiene el respaldo de Dios. Y cuando hay gente, hermano, que tal vez te pensó ver fracasado, y ve que tú ya no eres un fracasado, que hay gente que no esperaba y decía que tú no, hasta allí no ibas a llegar ya más, pero te está viendo que todavía sigue de pie, la gente ya no está hablando mal de ti, sino que empieza a decir, verdaderamente se convirtió a Cristo. Así es que dele gloria y dele honra a Dios y póngase de pie. Dele gracias a Dios porque Él nos ha dado la fuerza y la fortaleza hasta este momento. Dios ha sido más que bueno. Dele gracias al Señor y no permita por ningún motivo que el enemigo a veces esté dañando su mente o mi mente. Dele gracias al Señor porque Dios ha sido más que bueno con nosotros. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Espíritu del Señor, porque hasta este momento estamos de pie, pero el único que lo permite eres tú, Jehová de los ejércitos. El único que nos da la oportunidad eres tú, Jehová de los ejércitos. Y a ti te adoramos y a ti te glorificamos, amado Espíritu de Dios. Mira, Señor amado, Espíritu Santo de Dios, que nadie, Padre de la Gloria, se vaya de este lugar, Padre Santo, tal vez, Padre de la Gloria, con algún dolor, alguna enfermedad, bendito Dios amado. Oh Padre de la Gloria, glorifícate, síguete moviendo, síguete glorificando, Padre Santo. El tiempo de los milagros, Padre Santo, aún no ha pasado, Padre de la Gloria. Sabemos, Padre Santo, que vamos por más, Padre de la Gloria. Muchas gracias, Señor amado, porque usted nos dio la fuerza, usted nos dio la fortaleza, Padre Santo, para hoy este día haber estado en este lugar, Señor amado. Mira, Padre de la Gloria, si en medio nuestro, Padre Santo, hay alguien enfermo, sánale, bendito Dios de la Gloria. Si en medio nuestro, Padre Santo, hay alguien, Padre de la Gloria, que está pasando dificultad, que se encuentra triste, Padre de la Gloria, glorifícate en su vida, Padre Santo. Oh Señor amado, mi alma te alaba, te glorifica y te exalta, Padre Santo. Todo te lo debemos a ti, bendito Dios amado. Y si hoy en este momento, Padre de la Gloria, hemos venido a este lugar, Padre Santo, somos personas necesitadas de ti, bendito Dios. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor amado, por ese amor, por esa bondad y por esa gran fidelidad, bendito Dios. Muchas gracias, Padre de la Gloria. Gloria a Dios, aleluya, poderoso mensaje, amén. Dios hablando a nuestras vidas a cada momento. A los amigos y hermanos que están en el internet, nos vamos despidiendo en esta hora. Más tardecito nos estaremos conectando. Que el Señor les bendiga.